Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más aquí. Un placer, gracias. Y como hablábamos, ¿no?, en el primer bloque, preocupado por la pérdida de reservas del Banco Central y por la suba del dólar libre, el gobierno anunció un canje de títulos, de bonos, de organismos públicos para aumentar su capacidad para intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué evaluación haces, Ricardo, de esta decisión? Bueno, yo te diría, Alejandro, que todavía sin conocer los detalles de la medida, del anuncio de anoche, la primera reacción, sobre todo en los bonos globales, no ha sido la mejor. Como comentamos, ¿no?, se derrumbaron las cotizaciones de los bonos argentinos en dólares entre un 5 y un 6%, no llegaron a caer. Exactamente. Todavía falta, obviamente, primero falta el DNU, pero además de eso luego vienen las resoluciones o las comunicaciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. A ver, creo que es un intento de poner al equipo económico en condiciones defensivas ante una escasez de divisas del segundo trimestre, que producto de la caída del 30-35% en la producción y ergo en la liquidación de soja y maíz, va a significar que el mercado va a tener entre 15 y 20 mil millones de dólares menos de los que tuvo el año pasado. Como se venía, ¿no?, viviendo una presión, ¿no?, en el mercado cambiario en los últimos días, ayer con el blue acariciando, ¿no?, los 400 pesos, exacto, el contado con liquidación superando, ¿no?, esa cifra. Exacto. Entonces lo que busca el equipo económico es darle profundidad un poco a los mercados de los dólares financieros, al contado con liqui en particular. Se supone que le va a dar más condiciones de demanda, va a haber una oferta importante, alrededor de 10 mil millones de dólares a los precios de hoy, que veremos de qué manera se va a ir inyectando al mercado y de qué manera la demanda le va a permitir que las paridades no caigan, porque, digamos, obviamente no sería ningún negocio, digamos, una operación en donde haya solamente oferta y no se liberen de alguna manera las operaciones por el lado de la demanda, de modo de mantener la brecha, que es lo único que el gobierno quiere hacer. Con esto es claro que el gobierno quiere mantener la brecha en estos niveles, que los dólares financieros no se escapen. Y, por supuesto, nada que ver con un cambio estructural, ni de reglas de juego, ni de nada que se le parezca. Ya no esperamos eso en estos últimos meses de este gobierno. Y además de cara, Alejandro, a un cronograma electoral que se va a dar justamente en este segundo trimestre, con lo cual me parece que, bueno, vamos a tener que ver un poco el día a día de cómo evoluciona la medida. Bien, pero con la información, ¿no?, que tenemos ahora, en este momento, ¿crees que esta medida le va a permitir al gobierno contener el dólar libre en las próximas semanas, meses, o crees que esto va a tener un efecto acotado y en unos días ya nos vamos a haber olvidado de estas medidas? Bueno, pongámoslo en contexto. La información disponible ahora nos dice que el poder de fuego que esta medida financiera va a poner sobre los mercados de los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, es de alrededor de 10 mil millones de dólares. Veremos dentro de qué secuencia. Teniendo en cuenta que hasta ahora esos mercados movían entre 90 y 100 millones diarios, estamos hablando de unas 100 ruedas de más de 3 meses de operaciones. Por supuesto, la aritmética en los mercados financieros muchas veces no se da, pero digamos es un valor considerable de fuego para poder contener la brecha, que es de alguna manera lo único que me parece que el equipo económico está intentando hacer en este trimestre muy complejo. Y vale la pena también marcar el hecho, Alejandro, de que de alguna manera si eso se logra, con una tasa de inflación que no se reduce y demás, se puede de alguna manera estar generando una suerte de seguro de cambio o de precio barato de salida para aquellos que quieran dolarizarse y finalmente, digamos, abandonar al mundo de los pesos y pasarse al mundo de los dólares. Una historia habitual, ¿no?, de los finales de gobierno. Sí, de alguna manera, claramente, de cómo se instrumente. Sabemos que estos 10 mil millones en oferta van a estar alrededor de ese número. No sabemos cuáles van a ser las vías de demanda, porque si no aparece demanda, evidentemente eso va a hacer que el precio de esos títulos se desplome en el mercado.
O justamente es lo que sucedió, ¿no? Como decíamos hace unos minutos, hoy los precios de los bonos en dólares argentinos cayeron, ¿no? De manera importante. ¿Coincidís de alguna manera con la interpretación que esto implica de los inversores de que aumenta de una manera significativa la probabilidad de una reestructuración de la deuda pública argentina en un futuro no muy lejano? Bueno, claro, de alguna manera, si los tenedores eran de esos bonos es el propio Estado, las probabilidades de defaultearse o de autodefaultearse son menores. Ahora, evidentemente, aumentan esas chances. De todos modos, hay una enorme cantidad todavía de cuestiones operativas que va a haber que ver para justamente definir si esto puede tener algún éxito razonable. A priori, en el cortísimo plazo, parece que podría llegar a contener algo el techo de la brecha cambiaria, pero todavía, insisto, faltan precisiones. O mientras esto sucede, se espera, ¿no? Para marzo una inflación cercana al 7%. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo crees que puede incidir esta medida en el resultado final, ¿no? De la inflación en este mes y en los que vienen? Bueno, claramente en una economía en donde el dólar forma parte constitutiva no solamente del ahorro, sino también de los procesos de formación de precios, porque una buena parte de las ganancias empresarias están pensadas en dólares, calmar la brecha, evitar que los dólares financieros escapen es clave. Ahora, lo que puede suceder con esto también es que de alguna manera el gobierno diga, bueno, no vamos a poder darles los dólares necesarios para que sigan operando, produciendo y demás, y de alguna manera se tienda cada vez más a dolarizar las estructuras de costos empresariales a los precios de los dólares financieros, cosa que ya está pasando, no de manera generalizada, pero cada vez más se mira en términos de costo de reposición del insumo, de la materia prima, al dólar financiero. Si eso sucede, evidentemente, el piso inflacionario va a ser muy difícil de perforarlo. 7% marzo es un porcentaje bastante factible y veremos qué pasa en abril. El gobierno dice apostar a que haya ya no el 3% que quería Massa allá por enero, o que empiece con el 3%, con un 3% en la inflación de abril, pero está hablando del 5%. Bueno, yo veo difícil, la verdad, un proceso de desinflación marcado en un contexto, insisto, en donde la precaución y la decisión del inversor ante las elecciones que se empiezan a definir en este segundo trimestre es absolutamente central. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con este análisis detallado de Ricardo Delgado sobre las medidas económicas que anunció el gobierno en las últimas horas y los resultados que pueden tener son los principales indicadores de la actividad económica argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.